Bien, hermanos, vamos a comenzar con la clase del día de hoy y, como siempre decimos, el libro de Romanos, este hermoso y tan detallado tratado teológico acerca de nuestra confesión de fe, de lo que nosotros creemos, un libro maravilloso y como hace rato no hemos podido ver las clases anteriores, vamos a empezar a recordar algunas cositas de las que vimos para poder entender cuál es el contexto de todo lo que estamos hablando. ¿Ok? Así que, capítulo 1 de Romanos. Tenemos la salutación, como siempre. Pablo ahí le expresa a los romanos, a las personas que estaban en Roma, no todos eran romanos, sino que habían judíos que vivían en Roma, que les empieza a contar de que él desea verlos y quiere estar con ellos a causa de lo que veíamos de esta llegada de los judíos después de haber sido exiliados ahí en la época de la Quinienum Neronis. Ya cuando los primeros años del gobierno de Nerón, donde fue un buen gobernante, pero después sacó sus garras y causó muchos problemas a los cristianos. El versículo 16 viene siendo el centro de todo esto, del capítulo 1, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En esta primera sección vemos lo que es la justificación por la fe, más el justo por la fe vivirá. Y ahí es donde Pablo comienza después de los versículos 18 del capítulo 1 al capítulo 3, versículo 20. Vamos a ver cómo es que plantea la culpabilidad del hombre. Primero se toma el tiempo del versículo 18 al 32 del capítulo 1 para hablar acerca del hombre pagano, el hombre que no reconoce a Dios y cómo Dios se le ha manifestado y cómo él, dándole la espalda a Dios, está completamente condenado. Vemos también en el capítulo 2, versículos 1 al 16, cómo se acusa al hombre moralista. Aquí vemos a una persona que no se refugia en nada más que en su bondad moral, pero vemos que de todas maneras no alcanza el marco de las cosas que Dios quiere. De hecho, recordemos que la palabra pecado en el original significa amartia, que es la palabra errar al blanco, no dar en el lugar donde tenemos que dar. No podemos alcanzar la santidad que Dios quiere. Podemos ser bastante buenos, pero nunca seremos tan santos como dioses para poder librarnos de nuestros pecados. Por lo menos por nuestros medios no podemos. Y también vemos del capítulo 2, versículo 17 al versículo 8 del capítulo 3, cómo es que el Señor también, por medio de Pablo, acusa a los hombres religiosos, a las personas que están confiando más en la religión y en los actos religiosos, en las liturgias y todo lo demás, los tradicionalismos, que en la persona del Señor. Finalmente, si es que alguien quedaba afuera, el apóstol Pablo hace un paréntesis del versículo 9 del capítulo 3 hasta el versículo 20, donde deja en claro de que no hay hombre justo en la tierra, que todos hacen lo malo, que no hay persona en el mundo que nunca peque, y por un pecado ya estás frito, ya vas a irte al infierno. Y lo deja muy claro eso hasta que llega el versículo 21 del capítulo 3, que nos empieza a manifestar el tema que hemos tratado todas estas semanas, que fue la justicia de Dios por medio de la fe. Y aquí es espectacular porque vemos que ahora, aparte de la ley, de todas las cosas que se pusieron para mostrarnos, bueno, tienes que hacer esto para que agradar a Dios, pero el problema es que eran cosas tan inalcanzables que el hombre nunca podría lograrlo. Aparte de la ley, que solamente servía para condenar al hombre, para mostrarle de que no podía hacer nada para salvarse, vino la gracia del Señor.
por medio de nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz por nosotros, en nuestro lugar, tomando el lugar que cada uno merecía pagar, porque la paga del pecado es muerte, porque había un precio que pagar y el Señor dijo, sí, yo pago. Algo maravilloso. Vemos que hay un ejemplo después en el capítulo 4, bueno, del versículo 21 al 31 del capítulo 3, se hace una especie de resumen o de introducción, como en cualquier tesis, de los temas que se van a tratar. Se ve de una manera general. En el capítulo 4, del versículo 1 al 12, vemos lo que es el ejemplo de Abraham. Bueno, en realidad en todo el capítulo 4, en realidad lo podemos encontrar eso. Cómo es que Abraham fue justificado sin las obras de la ley porque él no tenía ley que cumplir, pero fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque creyó. Y ahí sacamos la primera de las claves del libro de Romanos, que para ser salvo no tengo que hacer nada más que creer. ¿Y en qué tengo que creer? En lo que el Señor ha revelado que trae la salvación, en este caso en el Señor Jesucristo. Capítulo 5. Ya adentrándonos más cerca, tuvimos una clase maravillosa esa vez, ¿recuerdan? Donde la armamos entre todos nosotros, donde estuvimos conversando acerca de la justificación y sus resultados, de las cosas que obteníamos y veíamos que por medio de la justicia que se nos coloca, por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesús, tenemos paz para con Dios, entrada a este nuevo sistema, este nuevo estilo de vida llamado la gracia. Además tenemos esperanza en las situaciones difíciles. También sabemos de que un día veremos la gloria de Dios. También sabemos que tenemos el amor de Dios derramado en nosotros, sabiendo de que fue tan grande que se dio en la cruz, y hasta incluso que nosotros podemos llegar a amar como Dios ama. Y además tenemos el Espíritu Santo. Y llegamos ahí solamente para hacer un poquito de contexto. Vimos después los versículos del 7 al 11 del capítulo 5, y me gustaría si los pudiéramos leer para recordar un poco esta maravilla, antes de pasar al siguiente y último tema de esta parte del tratado teológico de nuestra salvación. Y dice la palabra de Dios ahí que ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo podría ser que alguno osara morir por el bueno. Claro, sería súper fácil decir, claro, yo daría mi vida por ti, pero en la práctica muy pocas personas estarían dispuestas a dar su vida por alguien, y mucho menos por un enemigo. Pero nosotros, estando enemistados con Dios, recibimos un regalo maravilloso, un regalo hermoso, precioso, la gracia de Dios, porque dice la Biblia en el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, aún estando en esa condición deplorable y terrible que nos alejaba del Señor, el Señor toma el primer paso y se acerca a nosotros para morir en nuestro lugar. Gloria a Dios por ello, ¿no? Y es espectacular porque también estos versículos quise repetirlos porque nos tienen que recordar un poquito el tema que vamos a ver ahora. Dice aquí el versículo 9 al 11, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Eso quiere decir, si ya hemos sido nosotros justificados por el Señor, por Él seremos salvos de la ira. Por la obra del Señor, nosotros jamás veremos la condenación, hermanos. Recuerda el mensaje de este domingo de ayer. Nosotros ya somos personas perdonadas y no tenemos nada que temer. Podemos disfrutar de la gracia y la bendición de que un Dios grande nos ha perdonado y ha pasado por alto nuestros pecados. Eso es algo maravilloso. Y dice la Biblia, sigue diciendo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Eso quiere decir que
si es que nosotros recibimos el favor de Dios, aun cuando éramos sus enemigos, ¿cuánto más podemos esperar ahora que somos sus amigos? Hermanos y hermanas, por favor, quiero que le quede esto en el corazón y en la mente. Usted es amigo del Señor. El Señor lo ve como su amigo, el Señor lo ve como su hijo, lo ve como alguien a quien darle su amor. Y por eso tenemos que tener confianza de que estamos salvos de la ira venidera. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y claro, porque antes no teníamos nada de qué jactarnos. ¿Recuerdan? El hombre pagano tal vez se puede jactar de que hace esto o aquello y prueba diferentes cosas. Pero al final no es un buen negocio jactarse de eso, porque esas cosas te condenan. El hombre moralista se puede jactar de sus buenas obras, pero tampoco es un negocio porque sus buenas obras no alcanzan a llegar ahí al punto que Dios desea. El hombre religioso puede tratar de jactarse de una religiosidad, pero su pecado termina dejándolo como un hipócrita, así que su religiosidad no le sirve de nada. Sin embargo, el que pone su fe en el Señor Jesucristo, esa persona se puede, si se me permite de la palabra tal vez, jactar, gloriarse en su Salvador. Como dijo, como dice la palabra de Dios, si alguien se va a gloriar, gloríense en Jesucristo. Al final de cuentas, Él es lo mejor que tenemos. Él es el maravilloso Dios Salvador. Es aquel tan cercano que vino a este mundo y vimos su gloria y lleno de gracia y de bondad y de verdad y es impresionante y es nuestro modelo a seguir. Por eso toda la gloria tiene que ser para Cristo y espero que usted, hermano, entienda de que debe cada día buscar enamorarse aún más de la persona de nuestro Señor. Estamos leyendo en la hora silenciosa Juan. Empezamos este día domingo, ahí para que usted, si no, tiene ahí la foto ahí en el grupo de WhatsApp, para que pueda hacer su devocional y va a ver que tenemos un Dios maravilloso que hace cosas grandiosas, la verdad, y que trajo a su Hijo a este mundo para morir por nosotros y hay mucho, mucho, mucho que tenemos que agradecer al Señor Jesucristo. Bueno, después de ese resumen, ya para tener una idea, espero también que usted se pueda hacer estos resúmenes. Hemos ido parte por parte por lo mismo, porque nos interesa de que usted pueda comprender la carta de los romanos de la mejor manera posible. Hay muchas cosas, de hecho el mismo apóstol Pablo, vamos a ver en el capítulo 11, que él mismo va a decir, bueno, ni yo entiendo algunas cosas de las que les expliqué, pero gloria a Dios por ello. Alerta de spoiler por eso, pero es un tema bastante interesante, hermanos. Y esta carta nos enseña muchas cosas sobre nuestra confesión de fe. Y el día de hoy vamos a ver algo interesante. Hoy día quiero que se quede siempre, le doy una palabra o un concepto para que guarde. Y en este momento va a ser comparación. Hoy día vamos a hablar de una gloriosa comparación. De una persona, de un hombre y del Hijo del Hombre. Vamos a estar hablando el día de hoy. Así que entremos de lleno al pasaje que nos convoca el día de hoy. Hoy día vamos a hablar sobre Adán y Cristo. Este pasaje es uno de los pasajes más espectaculares de la palabra de Dios y de la carta de los Romanos. Y espero que junto a todos nosotros usted pueda aprender bastante de aquí. Es una sección, entre comillas, corta de versículos del versículo 12 del capítulo 5 al versículo 21. Y vamos a dar una lectura general para poder tener ahí una idea de todo esto.
¿ok? Así que le voy a pedir ahí a mi papá, por favor, si estás ahí presente, si nos puedes ayudar leyendo del versículo 12 al 21. Ahí estoy. Ya, repíteme el pasaje, por favor. Capítulo 5, versículo 12 al 21 de la Ok, carta a los romanos. ya. Me voy a acercar ahí para que me escuchen más claramente. Okidoki. Y no solo esto, ahí, ¿verdad? Versículo 12. Ah, perdón, 12. Por tanto, ahí estaba leyendo el 11. Versículo 12, ya. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿12 nomás? Hasta el 21, lectura general. Ah, ya. Estoy clarito. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias. Hermanos, consulta. Espero que no se haya mareado con todo esto. Este es uno de los pasajes espectaculares de la Biblia, pero para muchas personas también es un poco enredado. Lo vamos a volver a leer, por ahí no sé si es que tiene posibilidad de ver otras versiones de la Biblia, pero por favor pongan mucha atención que se lo voy a leer el mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente, para que nos quede un poquitito más claro con palabras más sencillas. Mire, dice la palabra de Dios en esta otra versión. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley que violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios, pues el pecado de un solo hombre, de Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre. Este hombre es Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es totalmente diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre, puesto que por el pecado de Adán
muchos llegaron a la condenación. Pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia, esa gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esto es algo maravilloso. Este pasaje es uno, como le digo, uno de los pasajes más importantes que tenemos que entender, porque aquí estamos hablando de una situación que sucedió al inicio de la humanidad, que hizo un golpe muy duro en todos nosotros, cuyos efectos nos golpean hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy personas mueren a causa de su pecado. Sin embargo, el acto de obediencia y de amor de nuestro Señor Jesucristo fue lo que cambió todo eso. Y es que en cuanto a esto de Adán y Cristo, hermanos, en estos capítulos vamos a comprender el paralelismo entre ambos. Vieron que se hace una comparación, se habla de la desobediencia de uno, se habla de la obediencia de uno, se habla de pecado y se habla de justicia, se habla de un hombre y se habla del Hijo del Hombre. Y vamos a entender con todo esto cómo es que el pecado ha pasado a todos los hombres por la desobediencia de Adán. Y cómo es que la justicia de Dios ha llegado hasta nosotros por medio de Jesucristo. El propósito de esto, hermanos, es que podamos dar gloria a Jesús. Es que alabemos al Señor Jesús por su grandiosa obra salvadora en la cruz. Hermanos, vamos a dejar esto de la siguiente manera. El versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cómo se explica esto? Esto se explica muy claro en el siguiente gráfico. Quiero que todos, por favor, pongan atención ahí en la pantalla. Miren, aquí tenemos a Adán. Adán es el representante de todos nosotros. De hecho, esto se le llama, según los teólogos, la doctrina del federalismo, porque Adán llega a ser cabeza federal. ¿Qué significa una cabeza federal? Por ejemplo, cuando nosotros elegimos un presidente, él viene a ser nuestra cabeza federal, quiero decir, porque él toma las decisiones en nombre de todo el país. Entonces, algo que hace el presidente lo está haciendo todo el país, supuestamente. ¿Ok? Ahora, en este caso, lo que hizo Adán repercute en todos nosotros. ¿Por qué? Porque él fue el primer hombre. Y todo lo que él hiciera iba a quedar arraigado a sí mismo, a su naturaleza. Y los hijos que tenga van a ser según su naturaleza. Recordemos que el Señor mandó que todo se reproduzca según su especie, de su manera, de su propia naturaleza. De la misma manera nosotros tenemos la misma naturaleza que Adán. Ahora, Adán era un ser perfecto delante de Dios. Sin embargo, todos conocemos qué sucedió. El pecado entró. Adán dejó abrir la puerta.
Alguno diría por acá, bueno, pero por ahí Eva fue la que cometió el pecado, ¿cierto? Eva fue aquella que desobedeció. Adán también. Así que finalmente a Adán es a quien contamos, para que lo entendamos, ¿ok? Adán termina dejando entrar el pecado. Y también un argumento importante. ¿A quién se le dijo eso? El Señor le había dicho esto a Adán claramente, que no tenía que comer de aquel fruto, del conocimiento del bien y el mal. Sin embargo, Adán también accedió y dejó entrar el pecado. Ahora, al dejar entrar el pecado a su naturaleza, esto trajo una consecuencia. Es exactamente lo mismo, hermanos, que pasa cuando usted se come un alimento descompuesto. La consecuencia va a ser que le va a doler el estómago y va a tener bastantes problemas, por decirlo de alguna manera. En este caso fue la muerte. El pecado entró en Adán. Adán pecó contra Dios y la muerte entró a su vida. Ahora, ¿qué es lo que sucede con todo esto? Cuando la muerte entra en Adán a su naturaleza, inmediatamente que todas las personas que nazcan de Adán van a tener ese mismo problema. ¿Por qué? Porque el pecado es parte ya de la naturaleza de Adán, ya se manchó su imagen. La imagen que Dios había puesto en Adán se había manchado. Recordemos que lo creó a su imagen y semejanza, con el mismo intelecto, emociones y voluntad. Y el efecto de eso fue la muerte. Entonces, si nosotros tenemos la misma naturaleza de Adán, también tenemos su misma repercusión. ¿Y cuál es? Es la muerte. Es que la muerte llega a nosotros. Eso es el centro de lo que quiere transmitir el versículo. Adán nos iba a transmitir su naturaleza. Ahora, es también interesante que el pecado, cuando entra ahí Adán, inmediatamente se nos adjudica a nosotros. ¿Por qué? Porque somos hijos de él en este caso. Siendo Adán el representante de toda la humanidad, las características esenciales, su naturaleza, se transmitió al resto de su descendencia. Y como bien sabemos, eso nos arruinó, lamentablemente. Primer dato importante acerca de esto. Hermanos y hermanas, una persona no se va al infierno por cometer pecado. ¿Cómo es eso? Sí, una persona no se va necesariamente al infierno por cometer pecado. Se va al infierno porque es pecador, por su naturaleza. Ahí tenemos una situación bien complicada, hermanos, que tenemos ahí que poner nuestra vista ahí. Por ahí, por eso el hombre moralista queda con las manos vacías delante del Señor, porque puede tener una vida intachable, pero puede seguir con una naturaleza pecaminosa, y nada inmundo entra al cielo. Nada inmundo puede entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque se rechaza, porque su santidad no, lo expulsa de ahí, no puede estar. Recordemos que la santidad es la ausencia de todo pecado, por eso Dios no puede convivir con el pecador. Por ende, es tremendo esto. Muchas veces nosotros de hecho queremos cambiar la conducta de las personas antes de que se cambie su alma. Hermanos y hermanas, eso es contraproducente, totalmente. Porque podemos reformar a una persona y se puede ir al infierno igual si es que nunca tuvo a Cristo en su corazón, si es que nunca nació de nuevo, si es que nunca se quitó esa mancha de su imagen y fue limpio por completo.
una situación bastante lamentable. El pecado se transmitió. Ahora, alguno podría llegar ahí a argumentar, bueno, pero si el pecado se define como no alcanzar las demandas de Dios, como errar al blanco, ¿cómo pudo haber pecado sin una ley explícita? ¿Cómo es que existe pecado si nadie me dice qué es lo que tengo que hacer? Ese argumento se cae inmediatamente. El versículo 13 nos dice claramente que antes de que la ley existiera, ya habían una situación complicada ahí. Dice aquí, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Cuando nosotros observamos esto, tenemos que entender lo que dice también el versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Si vemos todo esto, hermanos, nos dice este versículo que tenemos que recordar que la ley apareció para manifestarle al ser humano su pecado. Y de esta manera podía identificarlo. Sin embargo, dada la naturaleza del hombre, la ley sirvió como un fiscal acusador para condenarle. Miren, hablando del versículo 4, la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Lo entendemos todos eso. Ahora, lo que dice Pablo es que es lógico pensar de que si las personas desde Adán hasta Moisés, que fue en quien recibió la ley, Moisés recibió la ley, ¿recuerdan? En Éxodo capítulo 20. Esas personas igual murieron. Y si murieron, fue por su condición de pecadores. ¿Y qué pasó con esas personas que fueron arrebatadas? Como Enoc. Bueno, ahí tenemos un caso especial de una persona que caminó con Dios y directamente tenía una relación estrecha con Él. No hablamos de sus obras, hablamos directamente de que por medio de la fe esa persona se relacionó con el Señor. Por ende, no vio la muerte. Hermanos, en estos versículos se nos expresa que el pecado reinó, estuvo sobre Adán. ¿Desde cuándo? Desde el primer pecado hasta Moisés. Hasta Moisés, quien fue el que definió, por decirlo así, él no, sino Dios, pero Dios entregándole a Moisés. Moisés recibió ahí los mandamientos claros para mostrarle al pueblo lo que tenía y lo que no tenía que hacer. Si las personas no cometieran pecado, no habrían muerto. Y aquí, hermanos y hermanas, tenemos que entender esto. Tenemos que entender de que pensemos claramente que Adán sí desobedeció una ley explícita. Miren, si lo observamos ahí en Génesis, vayamos ahí a Génesis. Dice acá, en Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17, dice, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Hermanos, aquí también tenemos que ser claros. Había una orden explícita, no comas de eso. Y también ahí cabe destacar también algo interesante, la creación de la mujer está después, así que tampoco podemos culpar tanto ahí a Eva, o sea, recordemos que quien recibió la orden, la culpa fue más de Adán que no transmitió correctamente, y cuando su esposa ahí le planteó la situación, él cedió en este caso. Así que no tachen de feminista ni nada por el estilo, pero en realidad la culpa más grande fue de Adán ahí.
Pero bueno, esa es harina de otro costal. Hermanos, Adán desobedeció una orden directa del Señor. Y recordemos que también la conciencia del ser humano le muestra lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y el Señor también, pensemos en Caín. Cuando iba a asesinar a Abel, el Señor le dijo, el pecado está a la puerta. Le mostró, ojo, puedes hacer esto o no puedes hacerlo. Siempre el Señor fue justo. Siempre el Señor dio un medio de escape. Y eso muestra de advertir a la humanidad de su pecado. Por eso es que concluimos de que el ser humano viene con esta imagen manchada. Lamentablemente las cosas fueron empeorando hasta el punto de Génesis capítulo 6, donde el Señor tiene que raer con toda la humanidad. Imagínense de eso. Salvo ahí un hombre justo, Noé. Y aún así, ese hombre justo sale del arca y se emborracha. ¿Recuerdan cuando le estudiamos eso? Y la gente después de Noé siguió pecando. Entonces, ¿acaso era algo progresivo y ahora con un justo todas las cosas iban a cambiar? No, por ningún motivo. Por ningún motivo. Después tenemos Sodoma y Gomorra. Y así sucesivamente vamos observando una serie de eventos desafortunados y una imagen manchada por el pecado. Pero ya aquí llega otro de los peros maravillosos. Hermanos, si usted le gusta rayar su Biblia, recuerda cuando le dije, marque el pero ahora del versículo 21 del capítulo 3, ahora marque el pero el don no fue como la transgresión del capítulo 5, versículo 15, porque es el contraste de todo esto. Y esto, hermano, me emociona porque me muestra el carácter bondadoso y benevolente y misericordioso de mi Señor. Porque veníamos con una situación tan terrible que el ser humano, no importa qué tratara de hacer, siempre va a terminar, aunque sea el más justo de todos. Aunque sea el más justo de todos. El 1 en 1.000.000. Ese Noé que estuvo predicando y armando un arca en obediencia, también se puede emborrachar, también puede quedar en vergüenza. Que ese Abraham que fue visto como alguien tan cercano al Señor, que también podía mentir con su esposa. Hermanos, entiende todo esto, hasta el hombre más justo terminó pecando. Y era una situación terrible, era una situación horrible. El ser humano intentando muchas veces, no todos, pero muchas veces intentando dar con esa marca, pero nunca lo iba a lograr, nunca lo iba a lograr, porque tenía una naturaleza que se lo impedía. Hasta que aparece el verdadero Adán. Aquí tenemos un contraste enorme. La idea que tratan de transmitir estos versículos, que le voy a pedir ahí a mi hermano Nicolás, por favor, si me puedes ayudar leyendo ahí los versículos del 15 al 17, para tener una idea de qué transmiten estos versículos. Vamos, dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ok, muchas gracias, Nico. Algo espectacular en estos versículos. Aquí vemos que hay dos herencias. La idea de estos versículos es la siguiente.
Papito Adán nos dejó una herencia terrible. El pecado. Pero nuestro Padre, nuestro Señor Jesús, aquel que nos ha creado nuevamente, nos entregó algo, wow, impresionante. Justicia. La justicia que no podíamos obtener. No había absolutamente nada que usted pudiera hacer porque estaba incapacitado. Recordemos la idea que de hace unas semanas atrás que le mencionaba. El hombre sin el Señor es una persona sin brazos y piernas y sin fuerza, tratando de subir una escalera para llegar donde está Dios, pero no puede. La única forma es que baje el mismo Señor y nos coloque la prótesis y nos suba. Hermanos, es maravilloso eso. Es maravilloso. La Biblia nos enseña que el pecado de un solo hombre, ahí en el huerto del Edén, nos destruyó a todos. Pero la obediencia de un solo hombre, en el huerto del Getsemaní, hermanos, Él nos transformó, nos salvó, nos dio lo que no podíamos tener. Eso, hermano, no sé qué le pasa a usted con estas verdades, pero debería, si no le pasa nada en su corazón, si no piensa, Señor, gracias, tiene que hacerlo. Porque no tenía manera usted ni yo de poder llegar al Señor. Pero Él se acercó y Él nos hizo de nuevo. Ni siquiera fue una restauración así nomás. Ni siquiera le dijimos, toma nuestro corazón, ¿no? Y no quiere esa cosa. Él hace uno nuevo y nos lo coloca. Recuerda el salmista, crea en mí un corazón limpio. Porque tenemos que ser creados de nuevo, porque estamos ya muy manchados. Nos rompe y nos hace de vuelta. Hermanos, vamos a ver aquí. Aquí les voy a pedir a varios que me ayuden leyendo. Vamos a ver aquí una comparación. Wow, volvemos ahí. El versículo 18 al 19 nos habla un poco de esto. Igual, de todas maneras, tenemos que hacer un pequeño paréntesis antes de eso. Dice, esto comienza desde el versículo 14, como que se nos dan unos indicios. Dice acá que aun los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Hubo una creación de Dios. Hubo alguien que iba a ser el representante del Señor. Pero todos sabemos que pecó. Pero el Señor tiene otro representante. ¿Usted sabe por qué se le llama a Jesús el Hijo del Hombre? Es por eso, porque Él es el verdadero hombre. El Evangelio de Lucas nos explica con lujo de detalles cómo es que vemos en la humanidad de Cristo todo lo que Adán no pudo ser a causa de su pecado. Todo lo que usted no pudo ser a causa de su pecado. Pero ahora que Él vive en nosotros, podemos ser esa imagen de Dios que el Señor tanto deseó. Hermanos, eso es maravilloso. Y vamos a hacer un poquito la comparación, como para ver, a ver, ¿cómo es este hombre y cómo es el Hijo del Hombre? ¿Cuáles son sus diferencias? Bueno, ambos estuvieron en un huerto. Adán en el huerto del Edén. Cristo en el Getsemaní. Vemos nosotros a Adán desobedeciendo al Creador. Le voy a pedir ahí a mi hermana Rosana, por favor, si me puede ayudar leyendo los versículos de Génesis capítulo 2, versículo 17.
Y después unos del 3. Primero Génesis 2:17. 2:17. 2:17. Ya. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ok. Y el capítulo 3, versículos Ya. 6 al 7. 6 y 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de la higuera y se hicieron delantales. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Ahí vemos la desobediencia del hombre. Pero cuando nosotros observamos ahí en Mateo capítulo 26, versículo 39, vemos la obediencia del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque dice perdón, 39 quiero decir, dice ahí la palabra de Dios en Mateo 26, 39, yendo un poco adelante, se postró hablando de Jesús sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y sabemos de que el Señor, aun con toda la agonía, aun entendiendo todo lo que significaba ir a la cruz, fue voluntariamente. Alguien dijo una vez, Él se recostó en la cruz voluntariamente, sin abrir su boca, sin ir en contra de eso, porque, como dice ahí en Isaías, miraba para adelante el fruto de su aflicción y hoy ve el fruto de su aflicción y está satisfecho. Valió la pena. Valió la pena. El hombre desobedece, pero el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, obedece. Ambos también son transmisores. Recordemos, Adán transmitió ¿qué cosa? Su pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12, que nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí le voy a pedir por favor a David, si estás por ahí, si me puedes ayudar leyendo 2 Corintios 5:21 para ver cuál es la herencia de nuestro Señor Jesús. Voy. (5:21). Sí, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En él. Esa frase es muy interesante y es que tenemos que entender por qué se nos transmite esto. Cuando uno dice que está en Cristo, acá justo tenía pensado hacer la muestra de esto, pero había olvidado traer las cosas. Pero bueno, tratemos de imaginarlo. Para eso tenemos mentes para imaginar. Adán nos transmite por medio de su naturaleza, la naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Ya quedó súper claro. Ahora, ¿cómo es que el Señor nos transmite su justicia? Bueno, imagínense que usted tiene un balde con pintura y toma un lápiz y lo sumerge completamente y después lo saca. Ese lápiz va a quedar del color en el cual se sumergió. De la misma manera, estamos sumergiéndonos
Por eso también decimos que somos bautizados en Cristo. Vamos a hablar de eso un poquito la próxima semana. Fuimos sumergidos en el Señor Jesucristo y salimos con su justicia, con la justicia que no tenemos naturalmente. Pero ahora estamos cubiertos de su justicia. Y por eso, cuando nosotros somos observados por el Señor a simple vista no mira lo que está para atrás, no mira nuestro pecado. Él mira a hombres justos, mujeres justas, pero no por sus actos, por la justicia de su Hijo. Porque su sacrificio se nos transmite. Lo que Él hizo, que Él pagó por el pecado. Él nos ve y nos ve como personas que ya no tienen nada que pagar, porque el Señor pagó por ellos. Y ambos son creadores. Adán, claramente, un creador de criaturas condenadas. Si nosotros observamos ahí Salmos 51:5, si mi papá me puedes ayudar leyendo ese versículo, por favor. Salmos capítulo 51, versículo 5. Miren lo que decía el salmista acerca de sí mismo, de su naturaleza. Muy llamativo esto. Ahí voy. 51:5. Dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Muchas gracias. En este versículo observamos la triste verdad del ser humano, y es que al ser concebido, fue concebido en pecado, con pecado. Y es espectacular esto, porque si Adán creó personas pecadoras como él, el Señor crea personas justas como él. Porque dice la palabra de Dios, un versículo que lo sabemos de memoria. 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El salmista decía, en pecado fui concebido. Bueno, el salmista, por poner su fe en el Señor, ahora es una persona nueva, una nueva criatura. Naciste pecador, pero naciste de nuevo justo. Por eso se le decía a Nicodemo, ahí en el capítulo 3 de Juan, que es necesario que el hombre nazca de nuevo, porque si no, no puede tener vida eterna. Y eso solamente es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz, muriendo por nosotros y resucitando al tercer día, mostrando que tiene aún más poder que el poder que nos condena. Todo esto se resume ahí en los versículos 18 al 19, donde dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Ven lo que decíamos? El pecado de Adán llegó a todos nosotros, pero la justicia del Señor vino también a todos nosotros. Porque así como por la desobediencia de un hombre en el huerto del Edén, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno en el huerto del Getsemaní, en la cruz, los muchos serán constituidos justos. Una persona, un escritor una vez dijo, es tremendo que un árbol condenó al hombre y un trozo de árbol lo salvó. Un árbol condenó al hombre y un trozo de árbol, esa cruz, lo salvó. Ahora entramos aquí al tema del alcance de la gracia, que esto es algo maravilloso. Los versículos 20 al 21, en la última tandita de versículos, nos
hablan de algo interesante. Nico, si me puedes ayudar, por favor, leyendo los versículos 20 al 21. Ya. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Muchas gracias, Nico. Hermanos, hermanas, aquí viene algo espectacular. La ley fue introducida. Cualquiera diría, bueno, pero entonces la ley, ¿por qué se dio al final de cuentas? Lo único que hace es confundir las cosas. Como que dicen, ya, entonces, ya, ahora que está la ley, esto debe ser la respuesta. Y no, la ley no era la respuesta, sino que era un medio de parte del Señor para manifestarle al hombre lo pecador que era. Lo que busca la ley de Dios es manifestarle al hombre que no puede cumplir las demandas suyas. ¿Por qué? Porque tiene un problema en su naturaleza, no en su conducta solamente, sino que su naturaleza lo lleva a tener una conducta en contra de las leyes del Señor. Por eso muchas personas intentaban en el Antiguo Testamento de justificarse con las obras, pero nada podía tapar, quitar, quiero decir, el pecado, solo lo podía cubrir por un tiempo. Y tenían que hacerse esos sacrificios imperfectos constantemente. La ley apareció para mostrar a los hombres su condición de pecado, y aun cuando esto manifestó a la humanidad, hermanos, cuando le manifestó a la humanidad lo terrible que son, cuando mostró, y esto es el sentido de estos últimos versículos, la ley puso un reflector sobre toda nuestra inmundicia. Y cualquiera diría, pucha, el Señor al ver todo eso, diría, qué asco, no merecen la salvación. Claro, si fuera como nosotros, pero no es como nosotros. Él nos amó al punto de que prefirió dar su gracia antes que el juicio. Y eso, hermanos, lo único que podemos hacer por ello es glorificar al Señor. Estos dos últimos versículos nos dicen que cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Aun cuando había tanto pecado que era imposible que el hombre hiciera algo con eso, bueno, el Señor dio una gracia todavía más abundante, una gracia más grande que eso, que podía acabar con ese pecado que nos condenaba. Quiero que piense en su vida personalmente. Todo ese montón de cosas que lo dejaban como un hombre, como una mujer indigna delante de los ojos del Señor. Cosas que usted hasta incluso no se ha perdonado hasta el día de hoy. Hermanos, eso no fue lo suficientemente asqueroso para el Señor para venir a este mundo y borrarlo. A ese punto, hermanos, el Señor vino a morir por los peores pecadores, por usted y por mí. Y lo único que podemos hacer es dar infinitas gracias. Dar gracias porque el Señor murió y que resucitó y que venció a la muerte y que hoy vive en nuestro corazón. Hay que alabar al Señor porque antes de conocer a Cristo, la muerte reinaba sobre nosotros. No teníamos otro destino. Solamente por la obra de Jesús en nuestro favor podemos disfrutar de la vida eterna que ya estamos viviendo. Hermanos, la vida eterna no empieza después. No, ya está viviendo la vida eterna y la muerte, ya lo dijimos, es una transición, un parpadeo. ¿Y qué manera de terminar el tratado teológico de nuestra salvación?
Todo esto nos debe llevar a la alabanza, a darle gloria a Dios. Pero no solamente con nuestras palabras, sino con nuestros actos. Por eso es que ahora va a comenzar el apóstol Pablo una nueva sección, que comienza en el capítulo 6 y se extiende hasta el capítulo 8, que es el tratado teológico sobre la santificación por medio de la fe. Nuestra alabanza al Señor es una vida que viva conforme a su obra. Hermanos, hemos estado estudiando algo maravilloso, la obra de Cristo por nosotros. Vimos en 3 capítulos, vimos alrededor de 3 capítulos, cómo el hombre necesitaba un Salvador y no podía hacer nada para salvarse. Y después observamos la grandiosa obra del Señor. Vemos que nunca dependió de lo que nosotros pudiéramos hacer. Y por eso, hermanos, solamente podemos dar gracias a nuestro Señor. Antes de terminar, hermanos, me gustaría que podamos orar y darle gracias ahí a nuestro Señor por su salvación. Y pedirle que nos ayude cada día a vivir en santidad, a vivir cercanos ante Él. Y después vamos a escuchar ahí una canción maravillosa que habla un poquito acerca de eso, de esa obra maravillosa que el Señor hizo. Usted sabe que siempre termino recomendando canciones por ahí que están en inglés, pero en este caso está subtitulada, así que les recomiendo que podamos pensar también ahí en la letra de esto. Así que démosle gracias ahí al Señor. Padre, tantas gracias te doy, Señor, porque tuviste misericordia de mí. No sé que me viste, y yo creo que es lo mismo que pensamos todos aquí presentes. No merecíamos nada de ti, y aún así lo diste todo. Y solo podemos alabarte y glorificarte. Y queremos vivir vidas, Señor, que demuestren, Señor, nuestra salvación. Para que personas puedan acercarse a ti, Señor. Señor, sabemos que muchas veces te fallamos y que esta naturaleza pecaminosa nos sigue jugando una mala pasada. Pero gracias porque en ti hay victoria, Señor, porque tú derrotaste la muerte, Señor, porque tú derrotaste el pecado y puedes derrotar también el pecado que nos asedia hoy en día. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a nuestra salvación. Y gracias por tu palabra. Bendice la vida de mis hermanos y acompáñanos en esta noche. Gracias por todo. En nombre de Jesús. Amén.